Hola chicos, bueno, y el último videito con respecto a las fuerzas paralelas, ¿sí? A los sistemas de fuerza paralelas, y ya vimos el método gráfico para las fuerzas, que es el mismo, aplicado a fuerzas de igual sentido y de sentido contrario, y vamos con el método analítico, que también es el mismo aplicado a ambas, ¿sí? Para nosotros conocer la intensidad de la fuerza resultante, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es la sumatoria de las fuerzas del sistema, ¿sí? Fuerza 1 más la fuerza 2. En este caso, que habíamos visto acá arriba, ¿sí? Vamos a tener 80 más 60, ¿sí? La resultante va a ser 80 más 60 y ahí nos va a dar entonces los 140 newton, 80 newton más 60 newton. Para conocer las distancias, lo que vamos a usar es la regla de Stevin, ¿sí? Que nos dice que la resultante sobre la distancia entre las dos fuerzas es igual a la fuerza 1 sobre la distancia 2, que es igual que la fuerza 2 sobre la distancia 1. Esta es la regla de Stevin, ¿sí? Nosotros la vamos a aplicar para conocer las distancias. Yo voy a elegir una igualdad nada más, no las dos, ¿sí? Entonces voy a decir, por ejemplo, que R, la resultante sobre la distancia, es igual a fuerza 1 sobre distancia 2. Y voy a reemplazar. La resultante dijimos que vale 140 newton sobre la distancia entre las dos fuerzas, que es de 6 metros, va a ser igual a la fuerza 1, que vale 80 newton sobre la distancia 2. Para conocer acá entonces la distancia 2, lo que vamos a hacer es multiplicar cruzado y dividir por el número que queda. Entonces 6 metros por 80 newton dividido 140. Si yo hago eso en la calculadora, ¿sí? 6 por 80 dividido 140 me da 3,4285. Como después del 2 sigue un 8, yo voy a poner 43 metros. ¿Sí? Y ahí obtuve la distancia 2. Para obtener la distancia 1, voy a decir que R sobre D, la resultante sobre la distancia, es igual que la fuerza 2 sobre la distancia 1. Reemplazo. 140 newton sobre 6 metros es igual ahora que la fuerza 2, 60 newton, sobre la distancia 1. Por lo tanto, la distancia 1 va a ser 6 metros por 60 newton dividido 140 newton. Los newtons se simplifican, ¿sí? Y me quedan metros. 6 metros por 60 dividido 140 nos da 2,57 metros. No les muestro la calculadora porque no me anda, así que hice los cálculos anteriormente con el celular. Ya me voy a comprar una calculadora nueva. Así que bueno, ahí entonces hemos usado esta reglita de Stevin, que también podemos hacerla así en un papelito y tenerla para resolver los ejercicios. Fijémonos analíticamente el valor de la resultante, la distancia 2 y la distancia 1 para que nos digan dónde está ubicada. ¿Sí? Así que bueno, ahí tenemos entonces completamente hecho lo mismo que habíamos hecho en forma gráfica, en forma analítica. Y nos ha dado aproximadamente lo mismo, 3,4 la distancia 2 y 2,57 podría estar muy cerca, redondeado, 2,6 metros. Así que esta es muy precisa, ¿sí? Esta es la que por ahí puede tener más error si medimos alguna cosita o si nos va 1 milímetro de más o de menos, pero están muy, muy cerquita, casi igual. En el otro que habíamos hecho de las fuerzas de distinto sentido, una positiva y una negativa, que habíamos hecho los pasos, el método analítico sería igual entonces. Para conocer la intensidad de R, de resultante, lo que vamos a hacer es la sumatoria de las fuerzas, ¿sí? O sea, fuerza 1 más fuerza 2. Por lo tanto, acá la resultante va a ser
50 newton más menos 125, perdón, no eran newton acá, eran kilogramos fuerza, como estaba con el anterior, 125 kilogramos fuerza negativos. Por lo tanto, la resultante 50 más menos se nos termina siendo menos, ¿sí? Y nos va a dar menos 75 kilogramos fuerza. Bien, acá tenemos el módulo o intensidad de la resultante. Y dijimos que vamos a usar la reglita de Stevin para calcular las distancias. Por lo tanto, vamos a decir, por ejemplo, que la resultante sobre la distancia va a ser igual a la fuerza 1 sobre la distancia 2. Reemplazo la resultante, ¿sí? Acá no hace falta poner los signos porque no estamos con el sentido, solo con la intensidad de la fuerza. No nos interesa para qué lado va. Kilogramos fuerza sobre la distancia, que son 3 metros, acá, ¿sí? Igual a la fuerza 1, 50 kilogramos fuerza, sobre la distancia 2, ¿sí? Si hacemos 3 metros por 50 kilogramos fuerza dividido 75 kilogramos fuerza, los kilogramos fuerza se nos van y nos quedan en metros. Y nos da justo 2 metros, la distancia 2. Vamos a calcular la distancia 1. Resultante, acá con esto, sobre distancia es fuerza 2 sobre distancia 1. Reemplazamos 75 kilogramos fuerza sobre 3 metros igual a 125 kilogramos fuerza sobre la distancia 1. Dijimos que no ponemos los signos porque no nos interesa el vector hacia dónde va acá en esto de las distancias, solamente la cantidad, relacionar las cantidades. Por lo tanto, la distancia 1 va a ser 3 metros por 125 kilogramos fuerza dividido 75 kilogramos fuerza. Multiplico cruzado y divido por el número que queda, porque es una proporción directa, ¿sí? Una regla de 3 simple conocida anteriormente. Entonces, 3 por 125 dividido 75 nos da 5. Dijimos que los kilogramos fuerza se simplifican y nos da metros. Así tenemos entonces la distancia 2, la distancia 1. ¿Sí? Antes habíamos calculado el módulo y las distancias en forma gráfica. Ahora calculamos el módulo, el sentido y las distancias en forma analítica, solo con cálculos, ¿sí? Fíjense que también nos dio bastante, ese coma 2, ¿sí? Es la pequeña diferencia que hay, pero están muy aproximados, así que también está muy bien, ¿sí? Bien, entonces ahí estaría la forma analítica con sumatoria de fuerzas para conocer la intensidad y regla de Stevin para conocer las distancias.